es ahora, cuando me invitáis a un tema como esto, que todo lo que pueda decir será usado en mi contra, os agradezco muchísimamente, pero otra vez que hable del amor, de los pajaritos, de las aves del cielo, es decir, algo que tenga menos compromiso. Pero bueno, como nunca he tenido miedo al compromiso, vamos a intentar meternos en este tema. En primer lugar, nos hacemos una idea de que hoy prácticamente nadie, en todas las encuestas que se hacen, hay dos elementos que fluctúan en nuestra sociedad entre las causas que más preocupan a nuestra nación. Son los políticos y la corrupción. En un momento de la encuesta es los políticos por encima de la corrupción y en otros la corrupción por encima de los políticos, pero como van estrechamente unidos, son parte de un mismo problema. Lo primero que tenemos que preguntar, ¿qué entiende la gente por corrupción? La gente entiende por corrupción, se ha definido como el uso ilegítimo del poder público para beneficio privado. La gente entiende mayoritariamente esto como corrupción. En nuestro país se asocia al tráfico de influencias, al soborno, la extorsión, el fraude y otras figuras delictivas parecidas a este. Ahora, ¿qué es en realidad la corrupción? La etimología de la palabra corrupción viene del latín y viene a significar algo que se deshace, algo que se degenera, algo que pierde la utilidad para la cual fue creado. Viene del verbo corruptio. Entonces entendemos que la corrupción es el efecto de corromper, y corromper es mucho más que un simple acto político. En nuestros días ha aflorado la corrupción política, ha aflorado, no se ha generado, ha aflorado la corrupción política por una serie de causas que son ajenas a la propia corrupción. Tenemos un periodismo que es muchísimo más agresivo, tenemos un sistema judicial que empieza a funcionar mejor con jueces y fiscales especializados en el tema y tenemos una opinión pública mucho más sensibilizada. Pero la corrupción es como los pobres, siempre ha estado con nosotros. Es parte de nuestra realidad. Por poner algún ejemplo en este sentido y hablar de la corrupción como el fraude o el blanqueo de dinero, vemos que está totalmente generalizado. Y el fraude y el blanqueo de dinero no siempre tiene una causa-efecto con el tema de la corrupción. Es decir, en total hay 1.661 procesos en marcha en nuestro país de fraude y corrupción, de blanqueo y fraude. De esos 1.661 procesos que están actualmente en marcha, 512 son macroprocesos. Es decir, que estamos hablando de miles de millones que se han establecido. Es decir, la corrupción sin duda es un problema de primer orden. Y tenemos que dar gracias a Dios de que se haya emergido en este momento hasta el punto de que la sociedad empieza a tomar conciencia de que es un problema y que es un problema grave. Vamos a analizar las estadísticas de la corrupción. Someramente, y utilizando solo los dos grupos mayoritarios, ahí tenemos las banderitas donde se han producido procesos de corrupción que están in sub judice. Es decir, y sinceramente, yo tengo la absoluta seguridad de que los que están sub judice apenas son la punta del iceberg. Es más, yo me atrevería a asegurar y a meter la mano en el fuego, sin el menor atisbo de que me puedo quemar, de que no hay ayuntamiento en este país que en los 20 años últimos haya tenido una expansión mediana o grande, que si sufriera un análisis profundo
no aparecerían casos de corrupción. Ni uno. Puede ser muy fuerte. Y yo podía contar de este municipio particular. Que no están, ni han estado nunca en su judicial. Ahora, lo que pasa es que el funcionario no puede hablar de aquellos asuntos que conoce en cuanto a su profesión. Qué manera más buena de tapar la boca a los funcionarios. Bueno, estadísticas de la corrupción. En primer lugar, partidos que han tenido un caso de corrupción. Estas estadísticas están más desfasadas que la Pascua, ¿no? Por la sencilla razón de que son del 2012. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir estadísticas actualizadas de la corrupción. Aquí partidos que ni siquiera conocemos, Alternativa de Vecinos, ASI, Bloc Progresista, Centro Canario Nacionalista, o sea, grupos minúsculos, pero que han tenido partidos que han tenido dos casos de corrupción. El GIR, porque estuvo en Marbella y desapareció, etcétera, etcétera. Nueva Canarias, Partido Andalucista, partidos con 3 casos de corrupción, partidos con 6 casos de corrupción, partidos con 8, Izquierda Unida, Coalición Canaria con 9, el Partido Aragonés con 10, un partido localizado en una sola región con 10, con 13 casos el PNV, con 14 casos el Convergencia y Unión, 128 el PSOE y 177 el PP. Ahora se multiplica por 10. Ahora que o sea, que no se libra nadie. Y aquí podemos sacar 2 conclusiones. La primera conclusión es que todos los partidos tienen casos de corrupción. Aquí nadie puede, solo puede poner las manos limpias el que nunca ha estado en el poder. Y que la corrupción es proporcional al nivel del poder que tiene el partido político. En el 2012 llevaba solo un año el PP, pero si lo hubiéramos sacado las estadísticas del 2009, el que más casos de corrupción habría tenido sería el PSOE, porque era el que estaba gobernando en ese momento. La corrupción no es patrimonio de nadie. Hay Forges, que me encanta, tiene este chiste, perdone caballero, pero se le ha caído la ideología. Es decir, estamos sin duda en el crepúsculo de la ideología. Hay una asociación, la más prestigiosa de todo el mundo, que lleva años dedicados al estudio de la corrupción y nos ha presentado este mapa de la corrupción. A medida de más colorito rojo, mayor nivel de corrupción; a la medida de mayor claridad, menor nivel de corrupción. España, en las estadísticas que hace anualmente Transparencia Internacional, es desde el año 2007, es el país número 30 en nivel de corrupción. El 1 es el de menos corrupción y el 127 es el de mayor corrupción. Nosotros estamos en el nivel número 30, a la altura de Botswana y otros países por el estilo. No lo digas, no sé por qué. Pero es la realidad. Estamos tratando de ver, o sea, a la altura de Botswana y otros países de ahí irreconocibles. Ahora, vamos a intentar analizar brevemente, porque no me gustaría dedicar mucho tiempo, cuáles son las causas de la corrupción. Hay 3 elementos de causas. En primer lugar están las causas formales. Es decir, la estructura, cómo está formalizado, cómo está desarrollado un país. En primer lugar, es la no clara delimitación entre lo público y lo privado. La segunda causa de la corrupción, desde el tipo formal, es la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado, no adaptado, desfasado a la realidad. Y luego, la inoperancia de las instituciones
políticas judiciales que funcionan por separado. O sea, es inconcebible que en el siglo XXI no haya en este país un poder judicial absolutamente independiente. Es increíble, o sea, que los miembros del Tribunal Supremo sean elegidos por los políticos, que el fiscal general sean elegidos por el progreso. Eso crea clientelismo. Es decir, es una estructura política y social y jurídica inadecuada que lo único que hace es favorecer la corrupción. Hay un chiste que cuentan en mi pueblo en que va un ministro y va en la misma semana a inaugurar una cárcel y una escuela. Va a inaugurar una cárcel y una escuela. Cuando termina, dice a su secretario: a la cárcel le vas a dar 50 millones más y a la escuela le vas a quitar 1 millón. Y le pregunta el secretario: ¿por qué? Dice: porque a la escuela no volveremos y a la cárcel... Causas culturales. Las causas culturales lo denominamos como el conjunto de normas, creencias compartidas por los ciudadanos que tienen como objetivo un fenómeno. Es decir, las causas culturales, podríamos decir, la moralidad de un país. Es el conjunto de cosas que un país consideran que es lícito o consideran que es ilícito. Lo que un país tolera o lo que un país no tolera. Las condiciones culturales de un país permiten delimitar la extensión de la práctica corruptas, la probabilidad de que se produzcan y el grado de tolerancia ante la corrupción. O sea, la cultura, la moral de un país, la cultura aplicada a la ética se llama moral. La moral de un país determina estos elementos. Vamos a poner un ejemplo. Volvamos a traer bueno, lo veremos después. Es que tengo aquí desfasadas las diapositivas. Las causas culturales son 4 las condiciones culturales básicas. En primer lugar, condiciones culturales básicas que propician la corrupción. La primera de ellas es la existencia de una amplia tolerancia. Ya recordaréis que en el siglo XVI, en España, se crea un género literario único que se llama la novela picaresca, cuya primera obra, como todos sabéis, es El Lazarillo de Tormes, y que el propio Cervantes tiene una buena colección de ese tipo de novelas. La novela picaresca tiene como elemento principal la exaltación del pícaro, la entronización del pícaro. Y el pícaro era el individuo que actuaba, que enfrentaba las condiciones negativas de la sociedad con artimañas y artilugios. Todos recordaréis las famosas escenas del Lazarillo de Tormes, cuando está con el ciego, que no le daba de comer ni de beber, y el tío le ponía debajo le hacía un agujero de cera y ponía cera en el jarro de vino, cuando estaba al lado de la lumbre, a cerrarse el hielo, ponía abajo y se bebía el vino, hasta que el ciego se dio cuenta y le estampó la jarra en la cara. Es decir, todo esto, desde el punto de vista literario, era la exaltación del pícaro. Y Cervantes, Rinconet y Cortadillo, la ilustre Fregona, Ciprión y Berganza, el Cologio de los Perros, o sea, todo un cuerpo para exaltar el pícaro. Eso es la afloración de una visión, de una existencia de la tolerancia y del pícaro. La existencia de una cultura de ilegalidad generalizada. En este país hay un dicho: el que no roba es porque o es manco o no puede. La persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales.
Todos recordaremos el tema de los cortijos andaluces, que eran señores de vida y hacienda. Hay una serie de novelas en la actualidad de Miguel Delibes, las ratas, etcétera, etcétera, que te hacen la vida y que fue llevada a la pantalla, en que vemos aquellas estructuras abusivas, opresivas, y luego la escasa consistencia de una idea social, de nacional, de corporativa. Es decir, en este país, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y te ponen en cada concesionario de coche hay un pedazo de bandera como la copa de un vino, y en todos los sitios y en las casas. Es decir, hay un concepto de nacionalidad, de país, de conjunto, de sociedad. En este país no existe este concepto. Ahora vamos de nuevo al mapa para ver cómo afecta la cultura al tema de la corrupción. Observáis qué elementos observáis en los países de menor nivel de corrupción. Cultura protestante. Los países de menor nivel de corrupción, todos tienen una cultura protestante. No vamos a tirarnos flores, margaritos. No es el caso. Estamos viendo cómo afecta la cultura a la corrupción. ¿Por qué? No puede ser casualidad cuando todos los de menor es de amplia mayoría protestante. La cultura protestante se basa en una relación con Dios. ¿Me entendéis? La ética, todo se basa en una relación con Dios. Es decir, no importa lo que haces, lo que importa es lo que eres. Porque lo que eres determina lo que haces. La cultura católica, todo gira en concepto a la Iglesia. Y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Si después te confiesas, aquí no pasa nada. Y al final, 15 segundos antes de morir, si pides la confesión o te dan la extrema unción, a lo máximo que vas es al purgatorio. Esa es la realidad. No vamos a criticar teológicamente, no es el caso, pero eso es la realidad. Entonces, en los países católicos no importa lo que hagan. Si después me confieso, hay un viejo chiste de que va uno a confesar y dice, oiga, he robado 10 gallinas. No, 15 gallinas. No, 20 gallinas. 25. Y le dice el cura, oiga, ¿cuántas ha robado? 10, 15, 20, 25. Mire, le explico. He robado 10. Pero cuando salga, voy a robar 5. Mañana robaré otras 5 y pasado otras 5. Para no venir todos los días, las confieso todas de una vez. Esto que nos parece un chiste y que en realidad, bueno, pues tiene cierta gracia, pero es una realidad. Es decir, la gente vive con esa concepción de la vida, que nace de la ética, y la ética nace del conjunto de creencias que tiene una sociedad. Ahora, hay también causas materiales. Las causas materiales se refieren a situaciones concretas que dan lugar a la corrupción. Por ejemplo, el termourbanismo es un nicho de corrupción. Por ejemplo, la ley de contratación pública es otro nicho de corrupción. Es decir, hablamos de causas materiales cuando estamos hablando de elementos específicos que propician la corrupción. Situaciones concretas que se tratan, en este caso, son distintas brechas que existen entre el ordenamiento jurídico y el orden vigente. Es decir, lo que hemos visto continuamente. Por menos de X, no me acuerdo ahora la cantidad, en pesetas estaba en 2 millones de pesetas. Con menos de 2 millones de pesetas se puede adjudicar directamente. Con más de 2 millones de pesetas tiene que ir a un proceso establecido y reglamentario de adjudicación, con exposición al público, en fin, todo lo que lleva un proyecto de contratación. Solución:
Coges 10 millones de pesetas y lo fragmentas en facturas de menos de 2 millones. Eso es una brecha, un hueco en el ordenamiento jurídico que te permite actitudes corruptas. Otra cosa que se utiliza muchísimo en la administración, y no siempre por corrupción, sino en ocasiones por operatividad. En la administración los presupuestos son cerrados. Y a lo mejor llega el momento que tú tienes para reparaciones que te sobran un montón de dinero porque han habido pocas reparaciones, y para consumibles no tienes dinero. Solución: oye, dame 16 cartuchos de tinta y factúramelos como reparación de 3 ordenadores. Eso en el caso de que seas honesto. En mi última etapa en el ayuntamiento, yo dije, necesito para la sede de Protección Civil un aparato de aire acondicionado. Muy bien, vale, el concejal mañana lo tiene. Ostras, estaré borracho. Bueno, pues mañana lo tengo. Llega la factura, 3.000 euros. 3.000 euros, un Sprint vulgar y corriente marca la Petra. Yo no lo firmo. ¿Me entendéis? No voy a decir caso concreto, y en todo lo que diga va a ser echado a mi. Consecuencias de la corrupción. Favorece a las élites consecuencias políticas, económicas y sociales. Eso está más claro que la sopa de la silla. Erosiona la credibilidad y la legitimidad, no ya del gobierno, del sistema, que es más preocupante. Reduce considerablemente la concepción patrimonista del poder, o sea, establece el poder como patrimonio de una élite especial que es la que controla. El otro día decía, hombre, ¿cómo se nota que estamos en elecciones? Están pintando las calles, están reparando las aceras, y uno dijo, bueno, es que necesitan votos. Dice, sí, también dinero para la campaña. No había ningún elemento objetivo que pudiera afirmar, llevar esa afirmación. Pero eso es lo que está en la mente de la gente. Reduce los ingresos fiscales, impide los escasos recursos públicos, coadyuva al desarrollo del bienestar social, o sea, elimina. Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin el sustento del legítimo del pueblo. Y luego realiza una cultura de corrupción que contribuye a su proliferación. Estas son las causas más inmediatas de la política. Pero todas esas causas nosotros podríamos resumirlas en una. Por añadidura, es un fenómeno el fenómeno de corrupción lleva aparejado un elevadísimo coste social. Un elevadísimo coste social. Yo no sé los datos porque no lo he analizado, pero dicen que la última regularización que llaman económica afloraron, no sé si fueron 21.000 millones. No sé, vamos a suponer 21.000, aunque sean eso. Son 21.000 millones que estaban en algún sitio, que no estaban tributados. ¿Cuánto? 120.000 millones, fíjate si me he quedado corto. 120.000 millones, esos 120.000 millones no nacieron en ese momento. Estaban en algún sitio. 120.000 millones hubieran dado, para la cotización de ese dinero, hubiera dado para muchísimos viviendas, en fin, aquí vamos. Ahora, tipos de corrupción. En primer lugar está la extorsión. ¿Qué es la extorsión? La extorsión es cuando un funcionario o servidor público se aprovecha de su cargo para utilizar amenazas sutiles hacia personas con el propósito de sacar un beneficio personal. O sea, yo he visto extorsionar, entre comillas, legítimamente.
Yo fui con el alcalde de la ciudad a una subasta de terrenos y cuando estamos allí se nos acerca un señor y dice, un subastero, y dice, oiga, ¿ustedes vienen por cuenta propia o por cuenta ajena? No, por cuenta ajena. 250.000 pesetas para cada uno si se va. Eso es legítimo, eso es. Estamos hablando de 1 millón de metros cuadrados, lo que sería subasta, ¿eh? 1 millón de metros cuadrados. El alcalde se le puso una sonrisa de oreja a oreja y le dijo al interventor, enséñale el certificado de que era el alcalde de Denia. Y yo os voy a hacer otra propuesta. Como alguno de vosotros puje y gane la puja, al día siguiente lo convierto en zona verde. No, vamos, más claro que la sopa de siglo. El ayuntamiento pujó en solitario e introdujo a su patrimonio 1 millón de metros cuadrados. ¿Eso es extorsión? No, es una medida de presión. Ahora, si el alcalde hubiera cogido un caso que me afecta directamente, yo estaba buscando un terreno para la iglesia. Encontré un terreno de 100.000 metros cuadrados que pertenecía a la quiebra de los chocolates Noguerones. Claro, para la iglesia 100.000 metros cuadrados era muchísimo, yo no podía hacer. Entonces me vino un ciudadano de pro de la ciudad y me dijo, te regalo el terreno para la iglesia si no dices nada al alcalde. Como podréis observar, se lo dije al alcalde, la iglesia no tuvo terreno, pero la ciudad tiene una finca que se llama Torre Quemada de 100.000 metros cuadrados. Soborno. Soborno es cuando se compra a un funcionario público para que una vez al mes tenga una charla de café. 5 minutos de café, tomando un café, te doy 5.000 euros al mes. Qué bien suena, ¿verdad? El peculado es la aprobación y la apropiación ilegal de los bienes por parte de un servidor público que administra esos bienes. Por ejemplo, eres un servidor público y te dan la curatela de un menor y tú le vendes a tu prima la casa de ese menor por 4 euros. ¿Entendéis? Las colusiones son las asociaciones delictivas que se realizan por servidores públicos con contratistas, proveedores, arrendatarios y demás suministradores. Fraude es cuando se falsean los hechos para conseguir un fin. Tráfico de influencias es cuando se utiliza tu posición de fuerza o tu situación de privilegio para un bien común, y en finalidad es la falta de ética pura y dura. Esos son los elementos de corrupción. Ahora, ¿cómo combatir la corrupción? No es un tema que no se haya estudiado. Todos los organismos importantes del mundo han intentado crear una serie de elementos y principios que puedan hacer frente a la corrupción. Hay un montón de sociedades creadas por Naciones Unidas, por la Comunidad Europea, por los países del Cono Sur, un montón de cosas. Estos sacan una serie de principios, por ejemplo, el principio de la responsabilidad pública, es de cajón de madera de pino. El funcionario o el servidor público es una persona que está al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de ese señor. El principio de la imparcialidad y de la objetividad, es decir, una persona no puede ser juez y parte en un asunto. Una persona tiene que estar al margen. El principio de la transparencia y la rendición de cuentas y el principio de la legalidad. Bueno, estos no han descubierto para nada ninguna cosa extraordinaria en estas estrategias. Estas estrategias son globales.
Y es cierto, o sea, los organismos estudian y llegan a conclusiones. Todas esas conclusiones son válidas. Estrategia global significa que la corrupción no se puede afrontar de manera sectorialmente, sino que es un problema social. Entonces interviene el término educativo, interviene el término legislativo, interviene los códigos deontológicos, interviene pues un sistema jurídico estable, imparcial en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. La segunda línea de estrategias para combatir la corrupción es estrategias de control, es decir, mecanismo de control efectivo. Lo que no puede ser es un tribunal de cuentas cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos para que fiscalicen las cuentas de los partidos políticos. Es como poner al zorro a guardar las gallinas. No tiene ningún sentido. En tercer lugar, estrategias administrativas, es decir, establecer una serie de caminos que vehiculicen la denuncia, proteger al denunciante, porque en España, como siempre, hacemos las cosas al revés. En los países anglosajones se protege al denunciante e incluso si a ti te pillan como corrupto, pueden darte un trato si denuncias al corruptor. Aquí no. Aquí se tira al corrupto y el corrupto es prescindible. El problema no es el corrupto hoy es Pepe y mañana es Juan. Y cuando uno deja de estar en el poder ya no es útil y busca a otro. El problema es el corruptor y de nada sirve que quitemos al corrupto porque se mantiene el corruptor. Es como este chiste. Que alguien tire de la manta, por favor. Pero como todos están implicados, todos dicen, voy a tirar de la manta, voy a tirar de la manta, voy a tirar de la manta, y al final nadie tira de la manta. ¿Por qué? Porque todos están en el ajo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no es un problema solo de los políticos. Cuando yo falseo la declaración de la renta, cuando me preguntan, ¿sin IVA o con IVA? Y yo digo, sin IVA. Cuando, como ocurre en este país, la gente sabe que hay corrupción, pero ni ve, ni oye, ni habla. O cuando no desenchufamos al corrupto. Es increíble que con la cantidad de imputados que hay en ciertos partidos políticos, la gente siga votándoles. Porque claro, eso crea un problema. Tenemos este chiste, volvemos a Forges, pero ¿cómo se atreve usted a hablar de la economía si es uno de los responsables de la burbuja inmobiliaria? Dice, pues me atrevo porque muchos de ustedes me están votando. Por lo tanto, un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. ¿Nos gusta? Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Ahora, hemos dicho que la corrupción es un problema ético y social. Yo estoy absoluta y totalmente convencido que la única manera eficaz de combatir la corrupción es modificar los valores éticos de una sociedad. Porque todo lo demás es ponerle parches. Y no se modifican los valores éticos de una sociedad a través de leyes, a través de elementos de control, a través de mecanismos de supervisión, a través de acciones de ese tipo. La palabra de Dios dice claramente, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se deshace, ¿con qué va a ser salado? Recordad que la sal, cuando se escribe esto en el siglo I, era el principal elemento para evitar la corrupción de los productos. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que cada hombre y mujer que dice
que Jesús es su Señor, debe de ser un elemento que preserve contra la corrupción. Donde Él esté, ahí no hay corrupción. Y esa es una responsabilidad que ha sido dada a la Iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Si una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La responsabilidad que tiene hoy día nuestra Iglesia, la Iglesia en general, la Iglesia cristiana sin etiquetas, es la responsabilidad de ser un elemento contra la corrupción, a través de hombres y mujeres íntegros, que con su vida manifiesten: aquí no puede haber corrupción porque estoy yo. No es un problema del vecino, no es un problema de los políticos. La Iglesia tiene que proteger al débil, ser la voz del que no lo tiene, actuar con una función profética, denunciando todos aquellos casos que estén bajo su conocimiento, y ser un lugar donde la gente se sienta amparada y protegida. Por último, no a la corrupción, de ninguna manera, de ninguna forma. Bueno, supongo, voy a ver las preguntas. Oye, Antonio, yo una pregunta antes de que... ¿Qué hace una mujer en un desayuno? ¡Ay, perdonad! Ana Rosa la hemos invitado como excepción a la regla, ¿eh? No, pero dice, porque cuando yo voy a entrar al desayuno de mujeres y no me dejan, me enfado. Ana Rosa, la hemos invitado porque ella es una estudiante de nuestra Facultad de Teología, que ellos han venido a ver cómo funciona la Iglesia, y por el hecho de ser mujer no la vamos a discriminar, ¿verdad que no? Bienvenida. Bueno. Bueno, muchas tienen un montón de elementos en común. Si todos los partidos políticos tienen casos de corrupción, ¿a qué vamos a votar? Bueno, ese es un problema serio. Y yo creo que nosotros tendríamos que ir, de alguna manera, presionar a los políticos para que en este país los votos fueran personales, no partidos. Se votaran a las personas, no a los partidos. Porque ese es un elemento de protección de los grupos políticos para el control de los políticos y para meternos gato por liebre. Entonces yo creo que la lucha nuestra, en primer lugar, tiene que ir encaminado a que el voto sea personal y no de partido. Que haya listas abiertas y que cada partido presente el que le dé la gana, pero que tú puedas votar sin tener que casarte con un partido político. Mientras tanto, al menos mal. O ese caso, no hay Inglaterra, Estados Unidos, qué raro, países protestantes. Listas abiertas sería la lucha que tendríamos que ir. Mientras tanto, estás atado. La política lleva a la tolerancia de la corrupción como mínimo. ¿Puede un creyente ser político sin tener temor? Sí. Igual que puede ser médico, abogado. Los abogados mienten más que hablan. ¿O no? Puede haber un abogado decente, ¿o no? Dice que en el cielo será la profesión menos representada, pero quiere decir, no. O sea, yo he estado con cargos administrativos y yo puedo decir que no cedía la corrupción. Yo tenía una norma, no aceptaba más regalos que un bolígrafo o una botella de vino. No aceptaba ningún otro tipo de regalo. Con normas personales así se puede ser político, se puede ser. Lo que pasa es que el que vaya a la política sabe que va a tener muchas tentaciones. Os voy a poner un ejemplo. En Denia, siendo yo jefe de gabinete del alcalde, se hace un plan general. A mí me dice el alcalde, en tu caja fuerte de tu despacho, aquí está el plan general.
se lo enseñas a los concejales, uno por cada grupo político, no pueden sacar fotocopias porque no estaba en exposición pública, era previamente para conocimiento de los concejales. No pueden tomar notas, no pueden hacer fotocopias, no pueden hacer fotografías, delante de ti lo ven y cuando termine lo guardas. No os podéis imaginar las de amigos que me salieron. Yo tenía que ir con la calle, sobre todo a construcciones, todos que me querían invitar. Al cabo de 15 días, vuelvo a la normalidad. Y le pregunto a Jordi Piñón, que era representante del Colegio de Arquitectos en Denín. Oye, ¿qué ha pasado? Dice, ¿no lo sabes? No. ¿Cuántas copias quieres del plan general? Pero si solo hay una, no. Por 1 millón de pesetas, las que tú quieras. ¿Cómo es posible? Un arquitecto, redactor del plan general, que estaba vendiendo las copias a 1 millón de pesetas. El alcalde lo fulminó. Pero ya estaba la... ¿Te puedes callar en ese momento y mirar para otro lado? No, tienes que atajarlo. ¿Eso te hace impopular? Claro. Pero se puede ser político. Como se puede ser... para mí hay un político, por ejemplo, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, que digo, chapo, tío. Hay otro político, Bautista, presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que digo, para su prima. ¿Por qué has dicho no? Y los dos eran bautistas, ¿eh? Pero tienes amigos, el otro no. No se ha arrepentido. La corrupción judicial es la corrupción. ¿Qué opinas acerca de la corrupción judicial? La peor y la menos investigada. Porque no hay mecanismos en el sistema judicial para investigar la corrupción judicial. No hay mecanismos efectivos. Cuando sale algún elemento de corrupción judicial es porque alguien quiere cargarse a alguien, pero no porque haya... Esa es una asignatura pendiente en nuestro país. No hay un sistema no hay un sistema de control dentro, al menos que yo sepa. Yo no lo conozco. Bueno, ¿qué nos dice Dios acerca de la corrupción? Vosotros sois la sal del mundo. La corrupción es lo contrario de Dios. Es decir, la corrupción es el proceso mediante el cual se pierde su significado algo. Cuando el pecado entra en el mundo, comienza la corrupción. ¿Por qué? Porque se desvirtúa el propósito inicial de Dios. ¿Por qué crees que se continúa votando a los políticos corruptos? Porque somos tontos de lado. ¿Se han insultado, señores? No. ¿Cómo definirías tú a seguir apoyando a alguien que te está robando? Pues claro, cada euro que se lleva es un euro que va menos a la sanidad, es un euro que va menos a la educación, es un euro que va menos en infraestructura. Es decir, que además, tú ten en cuenta, ahora llega un partido político nuevo, estamos en elecciones y no quiero nombrar un partido político, vamos a disminuir la carga fiscal de las rentas menores de 50.000 euros al año y vamos a aumentar las mayores de 50.000 euros. Y le han dicho todos los economistas, tú eres tonto. Lo que vas a hacer es un desastre. ¿Por qué? Porque los de menos de 50, más de 50.000 son 4 y los de menos de 50.000 son mogollón. Entonces, ¿cómo quieres hacer una política social disminuyendo los ingresos? Bueno, lo que hay que hacer, mira, cuando yo era jefe de gabinete del alcalde, en 4 años se multiplicó por 10 el presupuesto de la ciudad, sin subir los impuestos. Alguno me preguntará cómo. Creando un equipo de inspectores que revisó uno por uno el catastro de la ciudad, se realizó unas fotografías aéreas y se encontraron mogollón, pero mogollón,
de casas que no estaban declaradas, casas que estaban declaradas por X metros y estaban el doble, y luego se siguió una política diciendo, cuando se podía legalizar la obra, entonces se le ponía una multa y se legalizaba. Y cuando no se podía legalizar, se le ponía una multa hasta que demoliera, y si pasaba un tiempo no se demolía, llegaba el ayuntamiento y lo demolía. Por primera vez en la historia de esta ciudad, un ayuntamiento demolió cuestiones ilegales. Terminó esa legislatura y desaparecieron los inspectores. Y nunca más se supo. Pues bueno. Yo creo el cristianismo y la ilusión. Yo creo que nosotros tenemos que tener una perspectiva, o sea, el panorama está muy bien, ¿de acuerdo? Pero yo creo que nosotros tenemos que ser optimistas. Es difícil en este momento, tenemos que ser optimistas. En primer lugar, porque lo que nosotros defendemos es justo. En segundo lugar, porque es la voluntad de Dios. En tercer lugar, porque beneficiará al pueblo. Y en cuarto lugar, que si nosotros lo hacemos, no lo hacemos poco por ahí. Entonces yo creo que debemos ser... y evidentemente el creyente debe... O sea, el creyente y la Iglesia deben de denunciar las prácticas corruptas, sí o sí. Y eso a veces lleva un alto precio, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Y yo estoy a vuestra disposición a la próxima vez ponerme el tema de las flores, los pajaritos del campo.